Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estudiar cómo calcular el producto escalar de dos vectores y las características del mismo. Antes que nada, para ponernos un poco en antecedentes, vamos a recordar qué es un vector y sus características, ¿de acuerdo? Bien, de años anteriores estamos acostumbrados a trabajar con vectores en el plano, ¿de acuerdo? En R2. En este curso vamos a extender esos conceptos a una tercera dimensión, con lo cual vamos a hablar a partir de ahora de vectores en el espacio. Vamos a hablar en definitiva de vectores en R3. Entonces, en este caso vamos a tener tres ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? En lugar de dos. Vamos a tener, por tanto, el eje X, el eje Y, y además añadimos uno más, que es el eje Z, ¿de acuerdo? Así pues, a partir de ahora los puntos en el espacio pues vendrán dados evidentemente por tres coordenadas, es decir, van a ser ternas de números, y los vectores también por su parte pues serán también ternas. Bien, vamos a imaginar pues que, o vamos a recordar de alguna manera, lo que era un vector, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que tenemos dos puntos en el espacio, que van a ser, por ejemplo, A y B, cuyas coordenadas pues van a ser, por ejemplo, 2, menos 1 y 1. Y las coordenadas del punto B vamos a imaginar que son menos 2, 3 y 3. Bien, un vector no es nada más que un segmento orientado que une dos puntos. En este caso, nuestros puntos serán A y B. Y hemos dicho que es orientado. Pues vamos a imaginar que se une desde el punto A hasta el punto B. Bien, ¿cómo calculamos las coordenadas de los vectores en R3? Pues de la misma manera que lo hacíamos en R2. Si recordáis, ¿no? Los vectores se caracterizaban porque tenían varios elementos. Tenían el origen, que es desde donde parte el vector, y tenemos también el extremo, que es el punto donde termina ese vector, ¿no? Entonces, para calcular las coordenadas, lo único que teníamos que hacer es siempre hacer la diferencia entre las coordenadas de su extremo y las coordenadas de su origen. Así pues, en este caso, nuestro vector, que es el vector que une A con B, pues será la diferencia entre el vector OB, es decir, las coordenadas de B, menos el vector OA, que son las coordenadas del punto A. Entonces, de esta manera, simplemente lo que tendríamos que hacer es menos 2, 3, 3, menos las coordenadas 2, menos 1, 1. Recordar que simplemente esta diferencia se hace componente a componente o coordenada a coordenada, es decir, cuando yo haga ahora la resta de menos 2, que es la primera coordenada, menos otro menos 2, me dará la primera coordenada del vector. Entonces, en este caso será menos 2 es menos 4, y 3 menos menos 1 es 4, y 3 menos 1 es 2. Así pues, las coordenadas del vector este que hemos dibujado en azul, pues serían menos 4, 4 y 2. ¿De acuerdo? Bien, existe otra característica importante de los vectores, pero que veremos ya al finalizar el vídeo, porque para ello necesitamos el producto escalar. Se trata del módulo de un vector. El módulo de un vector lo vamos a denotar de esta manera, encerrando el vector entre barras dobles. El módulo significa o se interpreta como la longitud del vector, es decir, la distancia, por decirlo de alguna manera, que existe entre el origen y el extremo, ¿vale? Todo eso, es decir, lo que mide el vector, sería el módulo del vector, ¿vale? Y más adelante en este vídeo veremos cómo se calcula. Bien, una vez realizado este repaso bastante básico de los vectores y de sus elementos o componentes básicas, vamos a ver cómo podríamos calcular el producto escalar de dos vectores. ¿De acuerdo? Para ello vamos a suponer que disponemos de dos vectores, el vector u, cuyas coordenadas van a ser u1, u2 y u3, y otro vector v, que vamos
a suponer que es V1, V2 y V3. Bien, para denotar el producto escalar utilizamos el punto, ¿de acuerdo? Con lo cual U por V se escribiría así el producto escalar. Y vamos a observar que tenemos dos vías para calcular este producto, ¿de acuerdo? Una primera opción consistiría simplemente, y que es válida para cualquier tipo de sistema de coordenadas, cualquier tipo de base, sería la siguiente, y es multiplicar el módulo del primer vector o la longitud del primer vector por el módulo del segundo vector y por el ángulo, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores en el espacio. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos otra opción más simple y es hacer la siguiente operación, es multiplicar la primera coordenada del primer vector por la primera del segundo más la segunda coordenada del primer vector por la segunda coordenada del segundo vector y finalmente más la tercera coordenada del primer vector por la tercera coordenada del segundo vector. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta expresión únicamente es válida cuando estamos hablando de que el sistema de referencia está constituido por una base ortonormal. Es decir, los vectores de la base tienen longitud 1 todos ellos y además son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Teóricamente vamos a poder utilizarlo porque en este curso siempre vamos a estar trabajando con una base ortonormal y por lo tanto vamos a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Utilizándolo con la base ortonormal. Vamos a suponer, por ejemplo, que los vectores son u, pues no sé, menos 2, 3 y 1, y el vector v es el vector 5, 2, menos 3. ¿De acuerdo? Si estos fueran los vectores, pues tendríamos dos opciones, ¿no? Las dos opciones que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Como todavía no sabemos o no hemos visto cómo calcular el módulo de los vectores, vamos a utilizar la segunda expresión, que es la que se supone que se puede utilizar cuando tenemos una base ortonormal, ¿vale? Que es lo que vamos a suponer en este caso. Entonces tendríamos que u por v sería igual a, en primer lugar, menos 2 por 5, más, en segundo lugar, 3 por 2. Y finalmente, pues nos quedará por multiplicar 1 por menos 3, ¿no? Que es lo que tenemos que añadir ahora en este caso. Bien, ahora ya simplemente realizamos las operaciones que tenemos, que sería menos 10 más 6 menos 3 y el resultado que obtenemos es menos 7. Bien, así pues, el producto escalar del vector u y v que hemos considerado da de resultado menos 7. Si observáis, es importante tener en cuenta que el resultado de un producto escalar siempre va a ser un número, de ahí que su nombre se llame producto escalar. Por otro lado, va a ser muy importante, como veremos en estos vídeos, en esta secuencia de vídeos que vienen a continuación, es muy importante la interpretación geométrica de cada una de las operaciones o de cada uno de los conceptos que trabajamos. Así pues, vamos ahora a centrarnos en la interpretación del producto escalar, ¿de acuerdo? Para la interpretación va a ser más conveniente considerar la primera expresión que hemos descrito para su cálculo, ¿vale? Y es esta, ¿no? U por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman ambos vectores en el espacio. Bien, suponiendo que los dos vectores que estamos multiplicando no son vectores nulos, es decir, son vectores cuya longitud es positiva, ¿qué ocurriría si al multiplicarlos obtenemos el resultado 0? Evidentemente, de aquí lo que concluimos es que esto es equivalente a decir que el coseno del ángulo que forman u y v tiene que ser 0 necesariamente. Y esto a su vez equivale a que el ángulo que forman los vectores u y v es de 90 grados, es decir, los vectores u y v
son perpendiculares y se representa con este símbolo. ¿De acuerdo? Bien, una vez conocemos la interpretación del producto escalar, vamos a señalar simplemente las 4 características básicas que tiene esta operación, ¿de acuerdo? El producto escalar. Entonces, la primera de ellas, o una de las primeras propiedades importantes que tenemos que tener en cuenta, es que cuando yo multiplique siempre un vector por sí mismo, el resultado va a ser siempre positivo o nulo, ¿de acuerdo? Una segunda propiedad importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo realice el producto U por V, voy a obtener el mismo resultado que si modifico el orden. Es decir, el producto escalar es conmutativo. La tercera propiedad importante es que si yo multiplico un número, un escalar, por un producto escalar, vamos a obtener el mismo resultado si yo primero multiplico ese número por un vector y luego hago el producto escalar por V, o va a dar lo mismo si considero primero el producto de K por el segundo vector y luego hago el producto escalar por U. Y finalmente, la cuarta propiedad es que se cumple la distributiva con respecto a la suma. Es decir, si yo tengo 3 vectores U y ese vector U multiplica a V más W, pues esto es lo mismo que U por V más U por W. ¿De acuerdo? Y estas serían las 4 propiedades básicas que deberíamos de tener presente con respecto al producto escalar. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo importante que no se os debe olvidar de esta operación, es lo siguiente, ¿de acuerdo? Y es las 2 maneras que tenemos para poder realizar el producto escalar. Bien. Importantísimo la interpretación, y es que cuando el producto escalar de 2 vectores nos da 0, es equivalente a decir que los vectores que estamos multiplicando son perpendiculares. Y finalmente, pues evidentemente las 4 propiedades bastante básicas y simples de comprender que hemos señalado aquí. Ahora, finalmente, para finalizar el vídeo, vamos a ver, o estamos ya en disposición de ver, cómo calcular el módulo de un vector. ¿De acuerdo? Bien, vamos a suponer que tenemos este vector que aparece en pantalla y deseamos calcular su módulo, es decir, deseamos calcular la longitud de ese vector, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a imaginar que las coordenadas de ese vector son U1, U2 y U3, ¿de acuerdo? En este caso, al igual que el producto escalar, tenemos 2 vías para poder obtener el módulo de un vector, ¿de acuerdo? Una primera opción, por decirlo de alguna manera, sería directamente utilizar pues el propio producto escalar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo calculo el producto escalar de un vector por sí mismo y utilizamos la primera de las expresiones que hemos visto, tendríamos que escribir, ¿no?, que eso coincide con el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, que en este caso es el mismo, y por el coseno del ángulo que forman. Evidentemente, en este caso, dado que los vectores que estamos multiplicando son iguales, es decir, es el mismo vector, sabemos que el ángulo que forman los 2 vectores es 0 y por lo tanto el coseno de ese ángulo valdrá 1. Así pues, estamos viendo que el producto escalar de un vector por sí mismo coincide con su módulo al cuadrado. Entonces, una primera opción para calcular el módulo de un vector consistiría en hacer la raíz cuadrada del producto escalar por sí mismo. Entonces, esta sería la primera opción para obtener el módulo de un vector. ¿Cuál sería la segunda de las opciones? Pues la segunda de las opciones consiste básicamente en extender esta misma expresión, pero para el caso en el que trabajemos con bases ortonormales. Es decir, realizar esa raíz cuadrada del producto escalar, pero utilizando las coordenadas. Entonces, esta va a ser una de las expresiones que más vamos a utilizar, ¿no? Entonces sería, el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de un vector por sí mismo, el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿de acuerdo? Si recordamos, esto sería U1 por U1 más U2 por U2 más U3 por U3. Es decir,
Tendríamos que sería la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. Entonces, esta sería la expresión que vamos a utilizar con mayor regularidad a la hora de obtener el módulo de un vector, ¿de acuerdo? Y que si os dais cuenta, pues extiende aquello que ya sabíamos del módulo de los vectores para 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Cuando trabajábamos en el plano el año anterior. Bien, pues con esto finalizamos este primer vídeo del tema de geometría analítica. Revisar bien todo lo que hace referencia al concepto de vector, revisar bien los 3 aspectos básicos que os he marcado de un producto escalar, ¿de acuerdo? Que es cómo calcularlo, la interpretación geométrica y las propiedades básicas que tiene. Y luego ya simplemente pues tener en cuenta la manera, ¿no? De la que vamos a calcular el módulo de un vector, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto me despido. Espero que os haya quedado bastante claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.